noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, al grupo de WhatsApp ya les envié unos compromisos, me falta uno. Les envié el archivo de copagos y cotas moderadoras que les mostré ayer, que pues ahí aparece lo de el valor de la unidad de valor tributario. Y también les envié los códigos de patología y su homologación dependiendo de lo que se vaya a procesar. Listo, ya los tienen disponibles ahí en el grupo de WhatsApp. Me queda pendiente enviarles el de oxígeno. ¿Listo? Listo, sí, señora. Ok. Bueno, hoy vamos a ver generalidades de facturación. Entonces, vamos a hacer ejercicios pequeños y vamos a interpretar, a terminar de interpretar como lo básico del manual tarifario SOAT y vamos a mirar el tema de copagos y cotas moderadoras. ¿Por qué? Porque eso hace parte de las generalidades que nosotros como facturadores o como auditores o como técnicos de auditoría debemos conocer al momento de establecer si un paciente paga o no paga. Entonces, hoy vamos a iniciar la clase con el tema de copagos y cotas moderadoras, cómo se aplica, de dónde salieron y por qué se aplican de esa manera. Ok, ustedes están viendo en pantalla el archivo que ya tienen disponible en el link de WhatsApp, ¿cierto? Sí, Dice señora. copagos y cotas Sí, moderadoras. señora. Los copagos y cotas moderadoras nacieron con el acuerdo 260 en el año 2004. Entonces, en este acuerdo lo que se presentó fue, el gobierno dijo, yo necesito que las personas que reciben los servicios de salud también ayuden al pago de los servicios de alguna forma, pero teniendo en cuenta que ellos también ayudan a subsidiar, el régimen contributivo ayuda a subsidiar al régimen subsidiado. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde aparece el copago, la cuota moderadora para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado aparece el tema de copagos. Entonces, de ese acuerdo es donde nace el hecho de que nosotros tengamos que pagar un porcentaje por los servicios que estamos recibiendo. ¿Listo? Ese acuerdo ha tenido unas modificaciones y les voy a presentar básicamente lo que tenemos actualmente. Entonces, para este año, lo que yo les explicaba ayer, la unidad de valor tributario solo se utiliza para establecer la tarifa del manual VT. Por eso es que la vemos acá reflejada como primera para poder, ¿qué? Para poder establecer cómo vamos a facturar el año en curso. Entonces, este acuerdo de copagos y cotas moderadoras, el gobierno siempre lo entrega entre los últimos días del mes de diciembre con el fin de que las entidades de salud organicen sus manuales de tarifas para que su operación de facturación no se vea interrumpida y no genere colapsos y demoras en los tiempos de la presentación de la factura. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe, todo claro. Ok, listo. Entonces, ahora sí viene el régimen contributivo.
que eso sí es importante para las personas que no tienen conocimiento acerca de facturación o los que están trabajando ya en facturación, pues digamos, recordemos el por qué cobramos nosotros. Entonces, la cuota moderadora. ¿Qué es la cuota moderadora? Es un porcentaje que nosotros pagamos de los servicios ambulatorios, de algunos servicios ambulatorios. Y esta cuota moderadora aplica solo para el régimen contributivo. ¿Listo? Si es un régimen subsidiado, no aplica cuota moderadora, aplica copago, que es diferente. Entonces, tenemos que tener en cuenta las características del régimen contributivo. ¿Quién hace parte del régimen contributivo? Las personas que tienen su capacidad de pago y puede pagar como independiente o como dependiente. Y puede estar en la categoría A, B o C. O en su defecto, hay personas que se lo aprenden, categoría 1, categoría 2 y categoría 3. ¿Cuál es la categoría A o 1 para el régimen contributivo? Son aquellas personas que cotizan de 1 a 2 salarios mínimos. Eso es. Categoría B son las personas que cotizan en salud entre 2 a 5 salarios mínimos. Y la categoría C es los que cotizan más de 5 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va, digamos, por ejemplo, a solicitar una consulta por medicina general o por alguna especialidad, si yo soy contributiva, rango A, me van a decir, claro, sí, señora, su merced tiene que para el año 2024 cancelar 4.550 pesos. Ese valor que ustedes están viendo acá es el valor que el gobierno estableció para este año. ¿Qué dijo el gobierno? Dijo, voy a incrementarle un 10.97% al valor que estaban pagando el año pasado. ¿Para qué? Para que las personas paguen dependiendo el nivel o el rango de cotización que realicen. ¿Para qué servicios aplica este pago de cuota moderadora? Ahorita vamos a conocer una resolución que ustedes tienen disponible que se llama un decreto 1652 del 2022. Y en ese decreto lo que nos permite es identificar en qué casos aplico yo pago de cuota moderadora y en qué casos estoy exonerada. Pero digamos que a grosso modo yo pago cuota moderadora del régimen contributivo, tanto para cotizante, que es la persona que paga los servicios en salud, como para sus beneficiarios, cuando consulto por consulta externa, cuando consulto, cuando voy a reclamar un medicamento, con algunos laboratorios y con otros servicios de proceso ambulatorio. Entonces, ahorita ya les voy a explicar más a fondo como qué servicios. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son del régimen contributivo? Todos. Cotizante, beneficiario, pagan cuota moderadora, que para nivel 1, para este año va a ser 4.500, para rango B o nivel 2 va a ser 18.200 y para rango C o nivel 3, más o menos, va a ser 47.700. ¿Qué sucede? En ocasiones, el servicio que yo estoy facturando vale menos que la cuota moderadora. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Profe, igual se les Señora, igual se le haría el cobro común y corriente. muy bien. Se cobra el valor de la cuota moderadora, así el servicio cueste menos. ¿Listo?
Hay entidades que dicen no, págueme lo que vale el servicio cuando la cuota moderadora es mayor, pero eso ya es a potestad de la IPS, decisión de la IPS. Pero lo de ley es cobrar la cuota moderadora así el servicio valga mucho menos. Por ejemplo, voy a tomarme un cuadro hemático y mi cuota moderada, un cuadro hemático que vale 35.000 pesos. Y mi cuota moderadora es de 47.000 pesos. Entonces, la IPS tiene dos opciones. Uno, cobrarme los 47.700 como cuota moderadora, que es lo de ley. O dos, cobrarme lo que vale el cuadro hemático y ya. ¿Listo? Lo segundo sí es decisión de la IPS como tal. ¿Hasta ahí les está quedando claro? Sí, señora. Ok. O sea, ¿se pueden cobrar las dos cosas? Señor, O sea, ¿se pueden cobrar, o sea, dos cosas en el caso, o sea, lo que vale el examen más la cuota moderadora? lo que pasa es que cuando tú factures, tienes que, primero, usted hace un recibo de caja por el valor de la cuota moderadora. Cuando factures, lo que haces es un cruce. Entonces, tienes que asociar ese recibo de caja a una factura. ¿Qué pasa contablemente? Si yo cobro más de lo que vale el examen, contablemente me va a quedar un dinero sobrante. Entonces ya es decisión de la contadora cómo manejar ese dinero sobrante. ¿Sí me entiende? Ya. Gracias. Listo. Mm. Regáleme un segundo que me están haciendo una pregunta y ya. La pregunta está muy bien redactada. ¿Qué pasa si el examen o la consulta que el paciente vaya a tener dice la autorización que está exonerado de copago? Si la autorización dice que está exonerado de copago, no tenemos por qué hacerle cobro de copago. ¿Por qué lo digo? Porque la autorización es un cheque en blanco que la EPS nos emite a nosotros para cobrarlo en cualquier momento. Entonces, en ese orden de ideas, ellos mismos están diciendo, no le cobre nada a este paciente, yo voy a asumir el costo total del servicio. Cuando eso sucede, puede pasar porque el paciente tiene una patología de base, porque el paciente ya es un paciente crónico o alto costo, o los servicios que va a recibir son crónicos o alto costo, o ahorita que vamos a ver lo del decreto, ustedes van a entender que se ampliaron unos diagnósticos que antes no existían para la exoneración de copago. Por eso es que, digamos que ahorita es más frecuente encontrar autorizaciones que digan exoneración de copago. ¿Listo? Sí, señora. Ok. ¿Te resolví la duda, Dayana? Profe, pero en esos casos uno tiene que, o sea, dejar como una constancia, no sé, porque a algunas personas les dan como un carnet, o sea, hay que... No. No. La constancia que tú necesitas como facturador es la autorización. Si la autorización dice que está exonerado de copago, no hay necesidad. Y si no dice... Sí, ahí dice, toda autorización ahorita ya tiene que salir el tema del copago, no importa el tipo de EPS o el tipo de entidad, y viene con ceros o de una vez te registran qué copago debe cobrar.
Entidades como Sanitas, 9PS. Señora, Yo tengo Sanitas y yo soy sonerada, ¿no? Y pues a mí ahí no, o sea, cuando yo iba ya dándole facturadores, o sea, no les aparecía eso. Ellos yo presentaba, o sea, mi carnet. no, 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 no. Lo que pasa es que Sanitas ha venido con muchos cambios, pero el tema del carnet no. A nosotros, digamos que nosotros nos basamos es en lo que dice la plataforma de Sanitas y en lo que nos genera también la autorización, porque puede pasar, por ejemplo, Cuando entran a la plataforma les aparece. señora, Cuando entran a la plataforma a revisar la autorización, ahí le aparece un, o sea, que está exonerado. exactamente. Bueno, también puede pasar que la autorización diga que tiene que pagar, pero yo tengo que verificar que el servicio que le estoy prestando no sea un servicio que esté exonerado por ley. Porque también, digamos que la EPS puede cometer el error de decirle, tiene que pagar, digamos, 4.500 pesos, que es la cuota moderadora de un rango A, y el paciente viene con un diagnóstico de alto costo a recibir una consulta de alto costo por su patología. Entonces, en ese caso, si está en el decreto, en el decreto 1652 del 2022, que es el más actualizado, no tendría por qué pagar. Así la autorización lo diga. ¿Te resolví la duda, Yailin? ¿Darling? Sí, gracias. Ok, bueno. Continúo. Claros, cotas moderadoras. Ahora viene el tema de copagos para el régimen contributivo. Para el régimen contributivo, el gobierno nos dice, bueno, dependiendo del rango o categoría donde usted se encuentre, si es A, B o C, usted va a llegar a pagar un porcentaje de la cuenta, pero ese porcentaje tiene un límite de pago tanto por evento como por año. Por ejemplo, un nivel A o un rango 1 en el régimen contributivo tiene que hacer un copago del 11.5%. Y el tema de copagos en el régimen contributivo solo aplica para beneficiarios, no aplica para cotizantes. Ojo, ese es el primer error que yo encuentro en auditoría, que le cobran copagos a cotizantes y no debe cobrársele copago a cotizantes, se le debe cobrar solo a beneficiarios. ¿Listo? Por ejemplo, para este año, el gobierno me informa que hay un tope por evento y hay un tope anual. Entonces, el tope por evento o por enfermedad para este año, lo máximo que puede llegar a pagar por una hospitalización son 337.900, 338.000 pesos. Que eso viene siendo para ellos, si la cuenta, o le puedo sacar el 11.5 cuando la cuenta sea pequeña, o lo máximo es esto. Entonces ya les voy a mostrar y vamos a hacer acá un pequeño ejemplo para que ustedes puedan de pronto ver un poquito mejor. Entonces, digamos que yo estuve hospitalizada 15 días por un dolor abdominal y que mi factura dio un valor de 8.560.000 pesos.
Hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, señora. Ok, yo soy un nivel 1 o un rango A, categoría en el régimen contributivo y soy beneficiario. La resolución dice que yo tengo que pagar el 11.5% de la cuenta. Entonces, lo primero que yo les digo a mis facturadores es, mire cuánto es el 11.5% de la cuenta y no le cobre de una vez el tope al paciente. 938.400, profe. 984.400. Ese es el 11.5 para este caso de copago si yo... 160. ¿Listo? Sí, Pero ¿qué señora. pasa? Este valor de 900 supera por mucho el tope que dice la norma. ¿Por qué? Porque la norma me está diciendo que lo máximo que yo puedo pagar por evento, ya les pongo ahí la imagen en el Excel para que ustedes tengamos todo ahí como cerca. Listo, mira. Para este año, me dice el gobierno, por evento, usted lo máximo que va a llegar a pagar son 337.000 pesos. ¿Qué pasa? Si el facturador no sabe y solo se aprende esta parte de liquidar el 11.5% de la cuenta, pues erróneamente le puede decir al paciente, señor, es que le toca pagar 984.000 pesos y eso automáticamente se traduce en una queja. Y se traduce en que, señor, no tengo esa capacidad de pago, ¿con quién puedo hablar? Y se forma. Entonces, lo máximo que yo llegara a pagar por esta hospitalización de 8 millones son 338.000 pesos para este año. No más por esta hospitalización. ¿Qué pasa si yo me vuelvo a enfermar? Digamos que esta enfermedad vamos a hacerla en enero. Digamos que me fue mal y en marzo volví, pero ya no con un dolor abdominal, sino que volví y me enfermé por un dolor de cabeza. Y estuve hospitalizada unos 4 días. Entonces, la cuenta dio 4.198.632 pesos. Eso dio la cuenta. Yo al igual sigo siendo un rango A en el régimen contributivo beneficiario. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el facturador? Esto, sacarme el 11.5%. Entonces, vuelve y juega. Si ya en enero pagué 338.000 pesos por el dolor abdominal y en marzo vuelvo y consulto y me dicen, le toca pagar otra vez otros 300, ¿será que se puede? No se puede porque el tope es anual. No, Ya esa, Sí, sí paga el copago normal. O sea, Eso pagaría es el por evento. 138. Eso es por evento. Es Por- es diferente. el evento, es el año, sí, sí. Sí, ya les explico. Bueno, aquí les voy a mostrar otra imagen que es el tope por evento. Tope por año, perdón. Entonces, una cosa es el tope por evento, que por la primera hospitalización pagué esto, ¿listo? Y aquí me dicen, por la segunda hospitalización, qué pena, pero le toca volver a pagar el tope. Vamos a sumar cuántos serían estos dos pagos para el mismo año, ¿no? $676.000 pesos. Pero el gobierno también, cuando hizo la norma, estableció pues que hay personas que se enferman frecuentemente durante el año y pues no pueden estar con la capacidad de pago de estar pagando todo el tiempo los topes por evento. Entonces también estableció una tarifa máxima por año
así se enferme 4 o 5 veces después, no pasa nada. Entonces, lo máximo, entonces me dijo, acá el gobierno dice que yo tengo que pagar 677,175 pesos por año, es lo máximo. Así me enferme 5, 6, 7 veces y tenga que pagar en esas, lo máximo que voy a pagar por año son esos 677,000 pesos. Entonces, en este orden de ideas, tendría que yo pagar por la segunda hospitalización. ¿Por qué? Porque aquí acabo de cumplir el tope. Me faltarían 1,000 pesos para cumplir el tope. ¿Sí están entendiendo las personas que no tienen conocimiento en salud? Sí, profe. Ok. Esto, señora. Acá como multiplicó lo de acá arriba, lo de que no miren. Ok. Multipliqué le saqué esto, los 900. ¿Qué es eso? Ok. Lo que hice fue sacarle el 11.5% a este valor. Este por el 11.5% y ya. Ya, gracias. Ok. Bueno. Profe, Ahora, señora. o sea que en el año yo solamente puedo pagar máximo dos topes, ¿sí? 2 topes. Sí, señora. Independiente del diagnóstico por el cual se hayan pagado Y sus topes, ¿sí? exactamente. Esa duda la teníamos en mi trabajo, que alguna vez alguien decía que es por el mismo diagnóstico. No. Entonces, No, porque digamos que por eventos sí. O sea, digamos que si yo me vuelvo a enfermar ahorita en mayo por el dolor abdominal que fue la primera y me atienden por lo mismo, pues digamos que yo puedo presentar esta si no hubiera presentado esta. O sea, si yo no tuviera esta atención, la del dolor de cabeza. Pero el gobierno sí estableció un tope máximo por año, o sea, yo de ahí no le puedo cobrar más. ¿Y por qué lo hizo? Porque los adultos mayores son los que más se enferman. Y normalmente nosotros como cotizantes lo que tenemos son niños y adultos mayores como beneficiarios. listo, profe. Es por eso. Por eso fue que el gobierno estableció un tope máximo por año. Por ejemplo, yo me llego a enfermar en junio y mi factura, y duré 2 meses hospitalizada. Digamos que mi factura dio 120 millones de pesos. Entonces, pues sacarle el 11.5%, pues ya no aplicaría, ¿no? Por el valor. Entonces, como yo ya pagué este valor y pagué este valor de la hospitalización y con eso ya completé el tope por año, lo único que yo tengo que hacer para verificar el pago de esta factura para que no le descuenten a la IPS el copago es anexar el recibo de caja de este y de este. Por eso, cada vez que ustedes realicen un copago, pidan copia del recibo de caja. ¿Por qué? Porque digamos que yo puedo estar hospitalizada en Arauca y allá pagué 338. Mi segunda hospitalización fue en Bogotá y ahí pagué los otros 338. Y mi tercera hospitalización estoy en Medellín. Y en Medellín, como no tienen conocimiento de que yo ya había pagado el tope máximo anual, pues me van a cobrar el tope por evento. Entonces, ahí yo tengo que decirles, no señor, qué pena, mire, en lo que va del año 2024 yo ya he pagado, tome mi copia de mis 2 recibos de las 2 entidades donde yo ya pagué. Con esa copia, ya el hospital puede probarle a la EPS de que, ojo, este paciente ya pagó el tope por evento, por año, perdón, el tope por año, y no le puedo volver a cobrar y usted no me puede glosar por no cobrarle el copago. ¿Entendieron esa parte?
Sí, a veces Sí, pasa señor. por desconocimiento también de los pacientes. Hay pacientes que no tienen claro eso y pagan y pagan y pagan. Y pues a Exactamente. uno como entidad le queda difícil saber si pagó en otro lado o qué. Exactamente. ¿Cómo se, digamos que esto ya es un tema más de educación general y este tema de educación general lo hacemos desde la primera línea de frente, que es cuando llega el paciente a urgencias y necesitamos registrarlo, validarlo y solicitar la autorización de urgencias, ellos son los primeros que tienen que preguntar, ¿en el año usted ha estado hospitalizado y ha cancelado algún tipo de copago? Hay instituciones donde hacen una encuesta inicial para conocer los datos básicos del paciente, para conocer los datos básicos de su acompañante o de la persona a la cual se puede llamar como familiar de primera línea. Y ahí, en esas encuestas, viene la pregunta, ¿usted ya ha estado hospitalizado durante ese año? ¿Sí o no? ¿Ha realizado copago? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque cuando el paciente queda hospitalizado, pasa al servicio de urgencias de hospitalización. La idea es que el personal de autorizaciones o referencia o como el nombre que le coloquen en la IPS se acerque al paciente, verifique el diagnóstico, verifique si tiene que pagar y si tiene que pagar, vaya informándole al familiar. ¿Para qué? Para que cuando el familiar se acerque ya al egreso, no tenga que preguntar, ¿tengo que pagar? No, sino que ya sepa que va a pagar y sepa cuánto es lo máximo que puede llegar a pagar para que ellos se vayan, digamos, ahí sí como quien dice, buscando ese recurso económico y al final no queden como a la deriva, sin saber de dónde sacar el dinero, porque hay muchas personas que ni siquiera tienen esos 338.000 pesos para pagar. Así es, sí, señora. Entonces, pues lo que se busca es que desde la hospitalización ya se les vaya preguntando. ¿En serio, mamá? No. Yo estoy que mejor dicho. ¿Qué va a tener? Oscar, señor. Profe, quiero hacer un paréntesis, pues en este caso, pues como lo dice el acuerdo, el decreto, perdón, el nuevo, pues que el copago no puede ser una barrera pues para la prestación del servicio al paciente. Sí, entonces, pues más que todo se presenta en los pacientes rango A del 11.5%, lo que su merced decía es muy cierto, pues que no tienen los recursos económicos, entonces no es obligatorio como tal, tampoco se le puede hacer la solicitud al paciente, entonces pues se puede entrar a hacer un estudio socioeconómico y ese se anexa a la cuenta pues para hacer como referente al copago que el paciente no tiene y se le hace el cobro total a la entidad responsable de pago. Listo. Bueno, sí, se le hace un estudio socioeconómico. ¿Quién hace este estudio socioeconómico y quiénes son las autorizadas? Las trabajadoras sociales. Tengamos en cuenta que es complejo que una institución tenga trabajador social. Entonces, hay instituciones grandes donde sí tienen su equipo de trabajo social y ellas hacen un estudio socioeconómico, validan pues que el paciente realmente no tenga el recurso económico, hacen un documento y ese documento sirve como soporte para que el paciente, si no tiene el dinero, no lo cancele. Pero, ¿qué pasa en esas entidades donde no hay un trabajador social? Ya van a la EPS, por lo menos aquí en Santa Marta, han habido esos casos para personas de escasos recursos, pero como aquí se ve mucho, no sé si para la zona del interior también, se ven las personas que dicen ser de escasos recursos y tienen una cantidad de cosas en sus casas, entonces mandan a la trabajadora social de la EPS, ella hace esa visita que dice el compañero y llegan a un acuerdo para un pago. De pronto no es por el monto que estamos hablando ahorita de 398, pero sí se les obliga, o sea, no, la palabra no es obligar, se les dice que sí se debe de cancelar. Aquí lo manejan así. Entonces supongamos, no, es que no tengo los 300. Bueno, mi señor, aquí la ley dice informa esto y esto. Bueno, ¿cuánto puede conseguir? Pero es para educar al paciente a que el servicio se debe cancelar. Y se toman fotos, evidencias, firmas, porque aquí las EPS, aquí muchos goles, aquí la gente de aquí bien avispada
en el tema de que no pago, y aquí sí se ponen pilas con esa parte, aquí todo el mundo tiene que pagar. Exactamente, o sea, digamos que lo normal sería tener una trabajadora social dentro de la IPS y que la trabajadora social haga este estudio. Pero hay IPS que no asumen el costo de una trabajadora social porque no les da tenerla y prefieren llamar a la EPS o llegar a algunos acuerdos. Bueno, también es claro que la obligación de recoger estos copagos y cotas moderadoras es de la EPS, no de la IPS. ¿Que nos los trasladaron, que esa tarea nos la trasladaron a nosotros? Sí. Y que nos la vendieron como un cuento de hadas también. ¿Por qué? Porque la EPS lo que dijo, mire, es que usted está recibiendo un pago anticipado de lo que me va a facturar. Entonces, por eso haga usted mismo la gestión de el cobro del copago y la cuota moderadora. Por esa simple razón fue que a nosotros, digamos, lo tomamos, pero entidades como Sanitas ya no, tú no recibes el dinero de Sanitas. Los pacientes compran un vale y compran o un PIN y la EPS se encarga de recibir esa cuota o copago. Ya la IPS no recibe nada, sino simplemente factura el total de lo que debe cancelar y debe anexar y consumir el PIN o el vale físico en caso de que la plataforma esté caída. Entonces, hay muchas situaciones que varían la forma en la cual yo hago esa gestión de cobranza digamos, por necesidad de la IPS. Pero en último caso, si no tengo trabajador social, si el paciente realmente uno ve realmente que el paciente no tenga la capacidad de pago, ni que su familia tampoco tenga la capacidad de pago, pues entramos desde el área de autorizaciones a hacer un contacto con la EPS y se deja estipulado eso. Entonces, hay instituciones donde ya se tienen dentro de los acuerdos comerciales, un tipo de formato que diligenciamos en acuerdo con la EPS. ¿Para qué? Para evitar que la trabajadora social vaya a la casa, verifique si va a tener o no va a pagar. Bueno, todo eso, entonces la EPS por ahorrarse eso dice, no, venga, haga usted mismo, lo autorizo, para que su autorizador o su persona de referencia o su persona de atención al usuario haga la gestión y haga el documento para exonerar de copago por esta vez al paciente por no tener el dinero para pagar. Entonces son estrategias que se buscan entre la EPS y la IPS, pero la idea es educar al paciente que se tiene que pagar. Y la forma de educarlo es informándoles todo el tiempo durante su hospitalización cuánto debe pagar máximo, por qué lo debe hacer, qué pasa si se vuelve a enfermar. Entonces, digamos que ya es obligación, digamos que moral de nosotros como facturadores, enseñarles esto a los pacientes. Si usted se enferma más de una vez en el año y le toca pagar lo máximo que le va a tocar pagar para este año, si es nivel 1 o rango A en el régimen contributivo, son 677,000 pesos. De ahí no pague más. Guarde como un tesoro esos recibos de caja y cada vez que se enfermen y le digan que tiene que pagar, preséntelos. Dé copia de esos recibos de caja para que no le cobren. Así, yo siempre les digo, así la cuenta valga 100 millones de pesos y usted ya haya pagado el tope máximo por año, no se tiene por qué volver a cobrar. Anexe el recibo de caja. Pero también les enseño que esos recibos de caja tienen un vencimiento, que su vigencia está del 1 de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año. Pero ¿qué pasa si yo ingresé, digamos, el 25 de diciembre a hospitalización y salí el 8 de enero del año siguiente? ¿Me recibe los recibos de caja que yo tenía del año anterior a la fecha del egreso? No, no le sirve. ¿Listo? Eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener claridad.
Si yo me enfermo en el 2024, el 25 de diciembre del 2024, y egreso el 8 de enero del 2025, los recibos de caja del 2024 ya no me sirven. ¿Por qué? Porque no me dieron salida antes del 31 de diciembre y porque el gobierno ya ha expedido la normatividad para el año en curso, que sería 2025. Entonces, todas esas cositas nosotros tenemos que aprenderlas y enseñárselas a, pues a la población y en especial al adulto mayor, que son los que más desconocen este tema de copagos y cuotas moderadoras, porque no sé si de pronto a los que ya trabajan en salud les ha pasado que pues usted cobra un copago, hay muchos facturadores. Ya termino de explicar y ya te dejo preguntar, Oscar, que hay muchos facturadores que automáticamente cobran el tope, pero si las cuentas a veces no dan. Entonces ya ahorita hacemos un ejercicio. Viviana pregunta. En el tercer evento no se factura los 1,175 pesos que quedan. Pues normalmente yo no los cobro. Hay entidades muy juiciosas que sí cobran ese excedente de los 1,175, 1,200 pesos realmente. Pero pues por 1,200 pesos la EPS no me va a molestar. Dayana me pregunta. Sí, si el paciente fallece y tenía que hacer copago, se debe cobrar. Sí, claro está. Si el paciente no tiene una patología de alto costo de las que vamos a ver, entonces se debe realizar un cobro del copago y no sé si a ustedes los que trabajan, pero ya digamos que las secretarías de salud departamentales están exigiendo para nosotros los administrativos una capacitación de manejo del duelo. Entonces, en esta capacitación, que es un curso certificado, que normalmente lo dicta o la secretaría o lo dictan las mismas funerarias, suena chistoso, pero es real, donde nos enseñan a cómo manejar este duelo en la familia. Entonces, ¿cómo le digo al familiar que debe cancelar el copago de su familiar que ya falleció? Entonces, ¿cómo abordar este tipo de pacientes? Para eso es esa capacitación de manejo del duelo y de otras técnicas más. Entonces, sí, si el paciente fallece, tenemos que primero identificar por qué falleció, cuál es el diagnóstico, si el diagnóstico hace parte de una patología de alto costo o no, y si debe pagar o no. Y en caso de que deba pagar, sí se debe pagar. Pero como lo mencionó su compañero Oscar, el pago no es obligación para no entregar el cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque hay instituciones que le dicen a la familia, qué pena, no le puedo entregar el cuerpo de su familiar porque usted no ha pagado el copago. Eso no se puede hacer. Eso es un delito. Entonces, digamos que en caso de que el familiar no tenga los recursos, se habla con la EPS o con la trabajadora social o con cualquier persona. ¿Para qué? Para buscar la forma, digamos, más discreta para ayudarlos a manejar primero el duelo al familiar y segundo, poder disminuir las barreras de acceso administrativas que por años hemos venido manejando en el sector. ¿Te quedó clara la pregunta, Dayana? Ahora sí, Oscar, me habías preguntado algo. Sí, profe, muchas gracias. Un paciente que ingresa por el servicio de urgencias y dura 3 días en observación, ¿paga o no paga copago? Bueno, lo que pasa es que, digamos que para mi observación como facturación es hasta 6 horas. Entonces, después de... Profe, disculpe, no se Profe, le no se te escucha. escucha, profe.
No, profe, no se le No, no, escucha. señora. Nada, no se escucha. ¿Listo? Ahora Sí, sí. señora. Sí, Ok. señora. Bueno, para mi observación es que el paciente dure un ratico mientras le definen conducta. Eso es observación. Llego, tengo un dolor de cabeza, me valoran, me dicen, te voy a dejar en observación, te voy a tomar exámenes y te revaloro. En la revaloración me van a definir conducta y me dicen, o te dejo hospitalizada o te vas para tu casa con manejo ambulatorio. Hasta ahí para mí va la observación y esa observación debe ir de 0 a 6 horas. Si el paciente duró 3 días, como lo menciona Oscar, para mí ya es una hospitalización porque yo voy a tener el derecho de cobrar una estancia en habitación múltiple de 3 camas, bipersonal, donde está el paciente. Entonces, para mí ya se cataloga una hospitalización. Entonces, ahí ya tengo que entrar a verificar qué diagnósticos, por qué se atendió al paciente, la edad del paciente, para definir si paga o no paga. Profe, lo digo por lo que pues, hemos tenido pacientes que duran hasta 3 días en observación por disponibilidad de cama en piso. Sí, Pero entonces, reciben todo el servicio como si estuvieran en piso, ¿cierto? sí, señora. No completo. Sí, Listo. está pendiente por valoraciones de especialista. Listo, pero todos los 3 días recibió medicamentos, por lo menos una vez al día lo fue valorado por el especialista. Lo que pasa es que de pronto, por ocupación total de los servicios de hospitalización, donde hay camas, se mantiene en el servicio de urgencias y casualmente de ahí egresa. ¿Cierto, Oscar? Sí, señora. Ok. Igualmente, ¿tú qué vas a facturar por esos 3 días? ¿Estancia o sala de observación? No, mira que nos ha tocado facturar la sala de observación. Porque, bueno, también depende por el acuerdo comercial. ¿Qué dice? Digamos que hay algunas instituciones que dentro de los acuerdos comerciales, si de verdad no le hacen absolutamente nada al paciente y dura de verdad más de 12 o 13 horas o hasta 24 horas esperando a que lo revaloren para que le digan se va para su casa o no se va para su casa, Exacto. ahí sí hay lugar a cobro de solo sala de observación, pero lo dejan específico dentro del contrato. Pero porque es dentro del contrato, más no por ley. Por ley yo puedo facturar la estancia en sala múltiple porque tengo una sobreocupación y esta sobreocupación pasa mucho en entidades de salud, en hospitales grandes, donde tienen servicio de urgencias full. Sí, sí, señora. Sí, Entonces, por ley, yo puedo facturar la estancia hospitalaria. Si el contrato no está ligado de que yo deba facturar sala de observación, en algunos casos específicos, de pronto por demora en la revaloración o porque por la demora en traslado a una cama en pabellón o piso, así, o una remisión también. o una remisión, yo puedo cobrar y de ahí yo tengo es que verificar si el paciente tiene obligación o no de cancelar dependiendo del diagnóstico. Sí, porque yo, pues la vez pasada nos pasó, fue con un paciente, yo le dije pues a mi jefe, yo me pongo los zapatos como usuario, ¿sí? No como IP, sino como usuario. Si a mí no me trasladan, que es lo que dice el decreto de 1652, servicio de urgencias, cuando todavía no hay un diagnóstico estipulado, si a mí no me diagnostican nada y me dan salida, o sea, yo no voy a cancelar un copago. O sea, como usuario, me estoy colocando en la parte como usuario. Como usuario, digamos, sí. Entonces, digamos que eso suele pasar mucho en el servicio de urgencias. Hay instituciones que al ver que estos casos son frecuentes porque de pronto les falta personal para médicos para revalorar, les falta espacio, les falta infraestructura. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que las mismas IPS toman la opción de no cobrarles copago. Por todo eso. ¿Para qué? Para disminución de quejas. Por eso. O
pero por ley, pues sí nos toca cobrarle, dependiendo. Y cada paciente es totalmente diferente, pero en el primer ejercicio que me dijiste de que duró 3 días en observación porque no había cama, digamos que si dentro de toda la historia clínica se le prestaron los servicios completos y tú vas a facturar estancia múltiple, que es el 38.124, si es un segundo nivel, o 38.134, si es un tercer nivel, ahí habría cobro de copago. ¿Listo, Oscar? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Erika, me tienes una pregunta, señora. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Profe, mira, sí, mi pregunta es relevante a lo que mencionaba el compañero Oscar, porque pues en la institución en la cual yo laboro, nosotros por lo general hacemos una notificación de copago cuando el paciente cumpla las 24 horas. O sea, si el paciente cumple las 24 horas, allí tenemos que realizar el cobro del copago. Si el paciente sale antes de esas 24 horas, nosotros no le generamos como tal el cobro. ¿Eso sucede en todas las instituciones o es solamente según la institución? No, su institución lo maneja así para garantizar que el paciente pague y para evitar quejas. Exacto, no, y mira que en muchas ocasiones en la institución en la cual yo laboro, si el paciente, bueno, supera las 24 horas, obviamente, digamos, supera las 24 horas, se le realiza el cobro, pero el paciente no se consumió los 300, bueno, no se consumió como tal lo que tú mencionabas, o sea que en esa hospitalización de las 24 horas solo fueron 200.000 pesos. Al paciente se le cobran esos 200.000 pesos y no se le cobra el restante de lo del copago. O sea, nosotros Bueno, como institución manejamos así. sí, eso era lo otro que me faltaba explicarles. Ujú. ¿Qué pasa, digamos, si yo ingresé por urgencias? No sé, déjenme mirar a ver si les estoy proyectando. No, ya, para que me... Mm. Mm, ¿pueden ver ustedes el Excel? Sí, profe. Ok, Sí, señora. perfecto. ¿Qué pasa si yo llego por urgencias y mi cuenta da 1.300.000 pesos? ¿Cierto? Y solo duré 24 horas. Ahí es donde juega este valor. Siempre hay que sacar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque eso me va a definir lo máximo que yo llego a pagar. Entonces, si yo saco, yo sigo siendo la misma. Rango A, beneficiaria. Yo no puedo entrar a pagarle, cobrarle por una factura que me da 1.300.000 pesos a un paciente de 338.000 pesos. Y ese es un error que muchos cometen. ¿Por qué? Porque digamos que a veces por la cantidad de trabajo o por el público que está esperándonos, nosotros cobramos el tope máximo y no liquidamos la factura. Entonces, en muchos casos automáticamente le dicen, señor, tiene que pagar eso, pero no es así. Se saca el primero, el 11.5, para verificar cuánto es el valor total de la que le tocaría pagar. En ese caso, por mi factura de 1.300.000, yo solo tendría que pagar 149.500 pesos. Siempre se saca el 11.5. Ah, que cuando supere el valor, sí le digo el tope, pero si el valor no supera el tope, cobro lo que me da. No le puedo cobrar más al paciente y es lo que está diciendo Erika. Sí, señora. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros todos? La idea es que siempre, digamos que cuando tengamos que informarle a un paciente cuánto debe cancelar, nosotros como facturadores ya estemos liquidando la cuenta prácticamente que lista, que solo sea darle un clic para facturar, generar factura. Pero de resto, ¿para poder qué? Para poder informarle realmente al paciente cuánto va a tener que cancelar. Porque también pasa que por desconocimiento o a veces por el volumen de trabajo, el facturador liquida mal la factura y la factura puede aumentar. Y si a mí inicialmente me cobraron 149.500 pesos de copago, yo ya me fui para mi casa, el facturador no alcanzó a cerrar mi factura, llegó al día siguiente, verificó,
cómo estaba liquidada mi factura, se dio cuenta que mi factura no era de 1.300.000, sino de 1.600.000, que le faltó cobrarme unas cositas ahí. Entonces yo ya no pagaba 149.000, sino 184.000 pesos. ¿Qué pasa en ese caso? Se lo descuento por nómina. Se lo descuenta por nómina. Sí, porque igual si se radica la cuenta con ese valor de descuento de abono de copago, pues nos van a hacer la glosa por el excedente. Exactamente. Ese es uno de los motivos por los que los facturadores automáticamente aplican el tope. Prefieren que sobre y no que falte. ¿Por qué? Porque en muchos contratos laborales está establecido que se hace el descuento de eso. Entonces, hasta ahí entendieron lo que es el tema de copagos en el régimen contributivo. ¿Por qué la necesidad de estar sacando los porcentajes? Para eso es el porcentaje, para determinar si realmente voy a pagar lo del tope o me debo pagar menos del tope. Es eso. No sé si le respondí la pregunta a Erika. Sí, señora, todo claro, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿O continúo con régimen subsidiado? No, señora. Ok. Entonces continúo con régimen subsidiado. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla del régimen subsidiado? Sí, señora. Ok. Bueno, en el régimen subsidiado no aplica el cobro de cuota moderadora. Eso no existe para el régimen subsidiado. ¿Qué existe para el régimen subsidiado? Los copagos. Entonces, ¿qué dice el gobierno nacional? Dice, el paciente va a pagar el 10% del valor del servicio como copago por expreses en consulta externa, en urgencia, bueno, en urgencia no, en hospitalización, en cirugía programada. Usted paga el 10% del valor, pero esos ya también tienen unos topes. El tope por evento es de 588.000 pesos. Igual que en el régimen contributivo, hay un tope para el tema de copago. Lo máximo que usted puede pagar por un evento es 588.847 y por año es 1.177.000 pesos. ¿Quiénes deben pagar este 10%? Los que son nivel 1. Perdón, los que son nivel 2. 2, qué pena con ustedes. Los que son nivel 2 son los que deben pagar. ¿Y quién nos da el nivel? ¿Quién establece el nivel en el régimen subsidiado? El CISBEN. Exactamente, el CISBEN. Entonces, ahorita ya no existe nivel 1, nivel 2 en el CISBEN, ni nivel 3. Ya no, uno no lo ve así, ¿cierto? Uno lo ve A, B, C y D. ¿A qué es? Pobreza extrema, creo que es. Sí, señora, pobreza extrema. Entonces, en esa pobreza extrema que vemos, eso viene siendo más o menos un nivel 0 tirando a 1 prácticamente. El nivel B. Pobreza moderada. Ok. El nivel B va de B1 a B5. Ahí aplicaría cobro del 10%. Sí, profe. Sí, señora, en el B. No, en el C. No, señora. Profe, B1 a B7. Perdón.
Listo. Sí, B1, B7. Y sí, cancelaría el 10%. El 10%. ¿Y el C? ¿Qué es el C? El C y el D, sí. ¿Qué viene siendo Algo vulnerable, creo que dicen. Pobreza vulnerable. pobreza vulnerable? Población vulnerable. Bueno, realmente hasta el B5 yo no le puedo cobrar. Lo que pasa es que no ha salido algo específico y en las consultas que nosotros hemos hecho al ministerio, algunas consultas nos dicen que solo hasta A viene siendo nivel 1 y que a partir del B viene siendo nivel 2, B, C. Pero en otras consultas que yo también he hecho, al ministerio me dicen no, de A a B5 viene siendo nivel 1. Y de B5 en adelante, de B6 en adelante, viene siendo nivel 2. Entonces, si ellos mismos no están de acuerdo, por eso muchas instituciones, digamos que en pro de buscar la homogeneidad, dijimos A, nivel 1, B, nivel 2. Y de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque es complicado estarle diciendo al facturador, cóbrele de acá a acá y de aquí a aquí no le cobre o catalóguelo. Mientras no salga digamos que una circular, un decreto que establezca realmente los porcentajes en salud, nosotros vamos a seguir con esta disparidad, por decirlo así. Pero como lo dijo Oscar, a partir del B, muchas instituciones cobramos el 10%. Entonces, recuerden, ese 10% tiene su tope por evento, pero tiene su tope por año. ¿Listo? Y lo que yo les decía, que el recibo de caja le sirve para reportar que usted ya pagó en cualquier parte de Colombia, nos basamos en este pedacito que ustedes están viendo acá. Año calendario, del 1 al 31 de diciembre. Hasta ahí tiene la vigencia el recibo de caja. Aquí también hay algunos casos para el subsidiado como las maternas, profe, que ellos no cancelan Ya les voy a entrar a a explicar. diferencia del contributivo. Ya ahora sí le voy a explicar en qué casos, si yo soy nivel 2 del régimen subsidiado o beneficiario del régimen contributivo, no tengo que pagar. Y para eso está el decreto 1652 del 2022. ¿Les quedó claro el tema de los copagos y las cuotas moderadoras a todos? Sí, señora. Profe, una pregunta. Señora. Tú dices que hay que cobrar cuando son como B o C, pero usualmente eso no, o pues no sé si se utilice, sino que uno se basa es en el comprobador de derechos y dice nivel 2. Exacto. Porque Digamos en ese que- caso tocaría como estar revisando todo el tiempo el puntaje del CISBEN de la persona. Entonces simplemente como que en el comprobador de derechos ya se ve si es nivel 2 y pues a partir de ahí se le hace el cobro. Bueno, digamos que esa es una forma fácil, pero dentro de mi proceso de facturación, yo sí tengo implementado de que me validen el CISBEN. ¿Por qué? Porque en muchas EPS he encontrado que le colocan nivel 2 en la plataforma de ellos y el paciente viene siendo un A. Entonces, ahí mis facturadores lo que hacen es hacer un anexo, actualmente hacen un anexo técnico 1 informando el error en la página de ellos para que lo corrijan y con ese anexo técnico 1 y con el CISBEN, yo también puedo evitar que el paciente pague copago. Entonces, digamos que dentro de mi proceso de facturación, yo sí tengo implementado la validación y en el CISBEN y la verificación de en la plataforma de la EPS para identificar realmente si el paciente sí cancela copago o no cancela copago.
porque entre menos gestión administrativa yo tenga que hacer al momento de cobranza de un copago al paciente, pues digamos que al facturador más tranquilidad le da poder dar un egreso seguro y no estar pensando que le va a tocar pagar en caso de que cobre mal. Por eso lo tengo yo implementado de esa manera. Pero hay instituciones que no, que simplemente se basan con el tema de la validación de la EPS y está bien. Pero ¿qué pasa si el paciente les dice no? Es que yo no pago porque yo soy nivel 1. Profe, pero entonces en ese caso habría como que en la factura añadir el comprobador de derechos y el puntaje del CISBEN, ¿cierto? Porque Exactamente, en caso tal la EPS lo glosaría por no hacerle el cobro. exactamente. Yo anexo el puntaje, descargo del CISBEN, su validación. En mi sistema puedo registrar la validación que hago en el ADRES, en el CISBEN, en el comprobador de derechos de la EPS y todos esos documentos yo los anexo. ¿Para qué? Para que si llega la glosa por el no cobro de copago, automáticamente el área de auditoría, cartera, bueno, quien maneje el tema, tenga cómo responder esa glosa. Viviana me está preguntando, ¿las categorías C y D tienen cobro del 10% o por ello no está en pobreza, deben cancelar la totalidad de la factura? Bueno, ¿qué pasa? Yo puedo estar lo que pasa es que el CISBEN no solo aplica para salud, pero desde que más que el C viene siendo el de Viviana. El cobro de la totalidad, digamos que más que de la totalidad de los servicios, porque pues nadie tiene, si tiene CISBEN y está en una EPS subsidiada es porque no tiene capacidad de pago. Entonces, usted puede cobrarle, digamos que en el acuerdo 260, puede cobrarle el 30% del valor de la factura. Pero ese 30% realmente casi nadie lo va a pagar y nadie lo paga porque no tienen la capacidad de pago. Entonces, se hace un estudio socioeconómico, un contrabajo social ¿para qué? Para validar pues ese copago. O si el paciente manifiesta que que está mal cisbenizado, que está mal categorizado, la trabajadora social también puede hacer un estudio socioeconómico y notificar al CISBEN la solicitud de otra visita con el fin de que nosotros podamos garantizar el pago de la totalidad de la factura. ¿Te quedó claro, Viviana? Hola, profe, buenas noches. O sea, quiere decir que la persona, así tenga categoría D, al tener CISBEN, está en riesgo de vulnerabilidad. ¿Sí? Sí, señora. Si está en el régimen subsidiado, sí, porque por algo está afiliado al régimen subsidiado. Lo que pasa es que en categoría D ya ni siquiera los afilian. Ah, ok. ¿Has tenido algún caso donde han visto, ya voy con Doralba y con Andrés? Regálame un segundito, termino de explicarle a Viviana y ya voy. Entonces, Viviana, ¿te quedó claro el tema de... Sí, bueno, lo que entendí es que, bueno, desde que esté categorizado, así sea en la letra D, es porque tiene vulnerabilidad. Si la Sí, persona manifiesta que no tiene capacidad de pago, entonces nos comunicamos con la trabajadora social y ella hará su gestión para solicitar una nueva visita. sí, señora. O si de pronto nosotros sacamos el porcentaje del 30% y hablamos con el paciente y le comentamos qué cantidad debe cancelar, él determinará si tiene la capacidad de pago o no. Si no la tiene, entonces ya se empieza a hacer la gestión administrativa. Exactamente, sí, señora. Pero realmente en lo que yo llevo, desde los cambios que se han presentado de cambiar de números a letras, no he visto, a mí personalmente, no se me ha presentado el primer paciente en CISBEN que con categoría D. A mí. Hasta categoría C, sí, pero con categoría D no he tenido el primero.
Y digamos que en algún momento yo pregunté a las EPS que están acá en el departamento y me dijeron que ellos no afilian los que tienen categoría D. ¿Por qué? Porque digamos porque ellos para estar en categoría D del Sisbén es porque tienen alguna capacidad de pago. Entonces lo que les recomiendan es que soliciten la nueva visita para que les ajusten realmente el Sisbén y puedan afiliarse. Y Si en no, esa categoría C, ¿qué porcentaje se le hace? ¿Qué no, porcentaje el cobra? 10. O sea, para el Pero régimen tú subsidiado, decías que hasta la B5 y a la B6 y B7, no, o sea, el Sisbén, perdón, el régimen subsidiado solo aplica el 10%, no es como en el régimen contributivo, que si usted es nivel 1, nivel 2, nivel 3 va a pagar algo, no. Aquí en el régimen subsidiado solo si usted es nivel 2 en adelante, usted paga el 10%, hasta ahí. Esa es la única regla para el régimen subsidiado. ok, o sea, eso que nos dijiste ahorita del B6 y B7, no, eso no lo tenemos en cuenta, sino a ellos también se les cobra el 10%. Sí, hay instituciones que desde que vean que es un B, le cobran el 10%. ¿Por qué? Porque todavía no hay, digamos, un concepto como claro sobre eso. Entonces, ¿te resolví la duda? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Doralba. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, Buenas pues noches. el tema que estábamos escuchando pues acerca de esto del Sisbén. Qué pena, Luis. Yo trabajo como auxiliar administrativa en la oficina del Sisbén acá en el municipio. Uy, súper. Sí, y entonces, por ejemplo, lo que explicaba usted de estos puntajes, sí, muchas veces también en el tema de los hospitales y todo eso, como para salirse a la carrera, también le ponen otro nivel a las personas. Ah, no, este nivel 2, vamos a cobrar así como nivel 2. Entonces, toda la gente de una corre a la oficina de nosotros. ¿Por qué? Vea, ya me cobraron, si yo soy nivel 1, ¿y por qué me cobraron? ¿Y por qué me cobraron? Y uno va a la plataforma, mira la ficha, aparece el nivel 1. Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos la ficha, se la entregamos y tiene que otra vez subir arriba y volver a hacer el procedimiento, los mismos facturadores para poder organizar eso. De que preguntaban de que, por ejemplo, los que aparecen en el nivel 3, en el puntaje en D, sí, el Sisbén llega hasta D21. Los de la D aparecen casi todos los que decimos pues que tienen forma más económicamente más alta para vivir, para pagar el tema de la salud, sí, pero de todas maneras en el DPS, o sea, la plataforma que manejamos, esto muchas veces no se aplica porque hay adultos mayores que aparecen en unos puntajes demasiado altos y como dice usted, profe, eso nos toca hacer, volver a organizar una nueva visita para una reencuesta y así podernos nosotros con los encuestadores poder bajar mirar bien cómo vive la persona, todo esto y así bajarle los puntajes en el tema de lo económico para poder que queden en un puntaje más bajito, un nivel más bajo para poder acceder al tema del subsidiado. Doralba, muchas gracias. Sí, entonces, sí ven lo importante que es validar siempre dentro del proceso de facturación la plataforma del Sisbén, porque poner a correr a un paciente hasta la oficina del Sisbén para que le impriman un documento, porque entran a la página del Sisbén y le imprimen el Sisbén prácticamente para llevarlo otra vez a la oficina de facturación del hospital para establecer si paga o no paga. Por eso es que digamos que hay muchas instituciones que tenemos implementado eso y para evitar quejas, realmente. Y problemas. Javier, tenía una pregunta. Bueno, ya vamos a entrar a mirar. La urgencia no. Javier, la urgencia no paga y ya vamos a entrar a mirar. ¿Listo? ¿En qué casos paga y en qué casos no paga? ¿Por qué? Porque para eso está el decreto. Entonces, ahora sí, si ya no tienen más preguntas de cómo saco el porcentaje o cuánto es lo máximo que debo pagar, voy a continuar con el tema de las exclusiones que veo que ya me están preguntando algo de eso. ¿Hasta ahora están entendiendo? Sí, señora.
Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Ok, bueno. Listo. Ok, bueno. Ustedes ya tienen dentro de su pantalla, están viendo lo que es el decreto 1652. Este decreto fue expedido en el año 2022 y estableció minuciosamente en qué casos yo debo cobrar y en qué casos yo no puedo cobrar cuota moderadora ni copago. Entonces, es un poquito extenso, pero nos vamos a ir a lo que realmente nos interesa. Bueno, aquí primero en este decreto que ustedes ya lo tienen, en el link donde tienen toda la información que estamos viendo, en la hoja número 3 nos habla de a quién le aplica el pago de cuotas moderadoras. El pago de cuotas moderadoras le aplica a beneficiarios y a cotizantes cuando reciban servicio de consulta general, médica y odontológica, registradas en unas categorías en los CUPS. Cuando soliciten consulta externa especializada médica y odontológica. Cuando los vea el nutricionista por consulta externa, cuando los vea el optómetra, el foniatra, el fonoaudiólogo, el fisiatra, la terapeuta. Entonces, en esos casos yo pago cuota moderadora. Ojo, ¿por qué lo digo? Porque cuando nosotros vamos por consulta externa, digamos que tengo un dolor en el brazo y me mandan consulta por fisiatría y me mandan a hacer terapia por fisiatría, a mí me van a cobrar copago. Y yo, no, señor, es cuota moderadora. ¿De dónde dice usted? Del decreto 1652. Aquí está específicamente. ¿Por qué? Porque había muchas instituciones que prestan el servicio de terapias y cobran es copago y no cuota moderadora. Y claro, el paciente paga mucho más. Cuando me van a entregar medicamentos ambulatorios, la cuota moderadora se cobrará por la totalidad del medicamento, no por cada medicamento, ¿listo? Ojo, tener en cuenta este pedacito porque en las farmacias a veces cometen algunos errores. Si me van a entregar 10 medicamentos, por ejemplo, yo solo pago una cuota moderadora, no pago una cuota moderadora por cada medicamento que me entreguen. Exámenes de diagnóstico de laboratorio clínico que estén en los CUPS en el grupo 90. Igual que los medicamentos, pago la totalidad, pago la cuota moderadora por la totalidad, no por cada laboratorio clínico que yo me vaya a hacer de manera ambulatoria. Exámenes de radiología general, ecografías. Cuota moderadora por la totalidad. ¿Listo? Y acá nos dice, atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando se trate de pacientes clasificados en trías 4 y trías 5, conforme a la resolución 5596 del 2015 o la norma que la modifique o sustituya. En todo caso, no podrá exigirse el pago anticipado de la cuota moderadora como condición para la atención de urgencias. Ahora bien, ¿ustedes saben qué es el trías? ¿Cómo se clasifica un trías? Dependiendo de la complejidad del paciente. Enfermero o enfermera a la entrada de la clínica para saber la gravedad del Listo. estado del paciente. Ojo, es
digamos que el TRIAS, lo que nos dice ahí el artículo, es que si es un TRIAS 4, que es una urgencia menor, que normalmente es que llegue y prácticamente que le dicen, no, usted no requiere el servicio de urgencias, tómese esto, vaya, compre esto y pida una cita prioritaria. Entonces, el TRIAS 4 y TRIAS 5 realmente, el TRIAS 5 sí es que no es una urgencia, realmente. En esos casos, digamos que la norma lo establece. ¿Por qué? Porque en esos casos prácticamente que yo solo facturo la consulta de urgencias. Porque en esos casos ni siquiera medicamento les dan. En algunas ocasiones, claro está. ¿Quedó claro esta parte? Es importante que ustedes sepan qué TRIAS tiene el paciente. Por eso es que cuando llegamos al servicio de urgencias hay una persona que nos define el tipo del TRIAS y eso también nos va a definir el tiempo de espera que vamos a tener en la sala para que nos presten el servicio. Entonces, aquí. Ya, artículo 2.10.4.5 son los que me establecen dónde debo pagar cuotas moderadoras. De ahí en adelante, no, en ningún momento me habla de cirugías. Esa es una pregunta, pues ustedes no me la han hecho, pero sí en algunos casos de estudio me han dicho, profe, ¿en las cirugías pago cuota moderadora? No, se paga copago. ¿Listo? Ahora sí viene algo que nos interesa. ¿Cuándo no debo cobrar las cuotas moderadoras? Lo primero y que aclaran siempre, cuando el paciente es del régimen subsidiado. Yo no le puedo cobrar. Sí, mire, o sea, es tan lógico, pero a la vez hay tantos casos o tantas quejas por lo mismo que el mismo gobierno pone eso para que, venga, no aplica cobro de cuota moderadora en el régimen subsidiado. Segundo, cuando los afiliados al régimen contributivo tengan unos diagnósticos especiales o tratamientos integrales, en ese caso no aplica pago de cuota moderadora. Esta población, digamos que tratamiento integral, como por ejemplo, es que no se me viene nada ahorita a la cabeza. Ahí no sería cuando tienen tutelas. No, lo que pasa es que la tutela ya es porque un juez dictamina que la EPS asuma la totalidad y que el paciente no pague nada. Pero no es porque, es por orden judicial. Digamos que cuando tienen tutelas es porque ya nos obligan por orden judicial a hacerlo de esa manera. Pero es que aquí sí ya no, un tratamiento integral. Por ejemplo, cuando el paciente... Estos tratamientos integrales no son como, por ejemplo, los pacientes que tienen por lo menos lupus, pero tienen un centro especial de tratamiento y ahí les hacen todo el seguimiento. Y Sí, ellos lo les que dan como especie de un un formato. paquete. Exactamente, si les venden como especie de un paquete Sí. a la EPS. Sí, pero digamos que ese paciente también estaría exonerado por su diagnóstico, por el lupus. Es que no, en ese momento tengo muchos, digamos que uno puede decir, bueno, los pacientes con VIH, que también tienen un tratamiento integral. Los pacientes con insuficiencia renal, que son aquellos que no les funcionan sus riñones, también tienen un tratamiento integral y ellos tienen unas fases. Entonces, pero Profe, señora. los pacientes que tienen VIH no deben de hacer copagos de procedimientos o laboratorios o algo así. No. No, y ya les voy a mostrar dónde dice. No, porque eso es una patología de alto costo. ¿Listo? Entonces, digamos que, bueno, aquí ellos ya me nombran algunos tratamientos integrales, como la diabetes, los pacientes que tienen crónicos de diabetes, para manejo de la diabetes, la hipertensión, la atención del paciente trasplantado, las enfermedades huérfanas, los problemas o trastornos mentales. Mire, con esto nosotros
siempre, normalmente, cuando los pacientes requieren, sobre todo en las instituciones de psiquiatría o donde el paciente tenga algún diagnóstico de eso, aquí ya me está diciendo, ojo, no le cobre cuota moderadora. Y le seguimos cobrando cuota moderadora. Con el EPOC. Listo. Vamos a ver. Quiero mostrar ahora sí lo que me acaban de preguntar. Bueno, acá, ya lo encontré. Las excepciones para el cobro de copagos. Entonces, están exentos de cobro de copagos la atención integral de los pacientes que requieran trasplante, y ahí ya nos especifica qué tipo de trasplante, porque no están todos. Renal, de corazón, de hígado, de médula ósea, de páncreas, pulmón, intestino, multivisceral y de córnea. La atención integral para la insuficiencia renal aguda y crónica con las tecnologías en salud y su atención. Insuficiencia renal que no le sirven los riñones. Entonces, normalmente el tipo de insuficiencia renal, desde que ya tenga un diagnóstico y ya esté en su programa y esté manejado durante su hospitalización por su patología, no le podemos cobrar copago. La tercera, enfermedades cardíacas. Aquí ya nos especifican qué tipo de cardiología y sobre todo hemodinamia. Entonces a mí siempre me preguntan, profe, los cateterismos, las arteriografías, ¿se paga copago? Y yo no. ¿Por qué? Porque hace parte del proceso de hemodinamia. Y los pacientes que ya requieren una arteriografía, pues a ellos no les puedo cobrar. ¿Por qué? Porque esta ley, ese decreto me establece que yo no debo cobrarles nada. Enfermedades del sistema nervioso central. Y aquí sí me especifican claramente qué tipo de enfermedades. Y bueno, qué enfermedad, pero también en qué momento y qué me está incluyendo. Me está incluyendo las operaciones plásticas en cráneo necesarias para este caso. ¿Cuál ustedes han visto, o no sé si en alguno de pronto dentro de su ejercicio como facturadores o como analistas, han visto de pronto algunos pacientes con unos traumas donde les queda la cabecita hundida, ¿cierto? Y tienen que realizarle una cirugía plástica para ponerles una placa y digamos que la cabecita ya no les quede hundida, sino que les vuelva a quedar más o menos simétrica. Entonces, en ese caso, a eso es a lo que se refiere acá. ¿Sí me entienden? Sí, señora. Sí, profe. Ok, ese es el caso por el cual pusieron esta partecita. ¿Por qué? Porque cuando el paciente venía a programarse su cirugía para eso, que ya dejó de ser, digamos que dependiendo del auditor, porque habían EPS donde decían, es que eso no es funcional, eso es estético. Entonces, por eso fue que el gobierno lo incluyó explícitamente así. Bueno, atención integral para corrección quirúrgica de hernia en núcleo pulposo, atención integral para reemplazos articulares. Aquí es muy interesante porque aquí el gran quemado no existía, digamos que tan detallado. Atención integral del gran quemado nos establece los grados de quemaduras que están incluidos dependiendo. Entonces, cuando tengamos o si trabajan en instituciones donde tienen unidad de quemados, donde atienden pacientes con quemaduras, tenemos que tener muy presente que el cirujano plástico o el médico tratante debe establecer el grado, y este grado para nosotros
también definir si paga o no paga. De quemaduras, ¿qué fue lo más interesante? Las quemaduras con sustancias químicas. Esa. Esa parte no existía. ¿Y qué pasó? Digamos que aquí es donde se vinculó toda esa población que sufren quemaduras por sustancias químicas, por ácido, y que llevan un proceso reconstructivo después. Entonces, con ellos, digamos que el gobierno lo estableció, ¿para qué? Para brindarles todo el acceso a la salud y que el tema de copagos no fuera una barrera adicional. ¿Claros hasta ahí el tema de quemaduras? Sí, señora. Ok. Atención integral para manejo de trauma mayor. Bueno, ahí ya nos definen que cirugías múltiples y demás, cuando el paciente de verdad está súper mal. Esta parte nos la define el médico. Y el médico lo tiene que dejar descrito tal cual. Pacientes, manejo con trauma mayor, ¿en qué casos? Y definir la lesión o las lesiones y lo grave de sus lesiones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer uso de este numeral y poder no cobrarle el copago. Ahora sí viene la pregunta de su compañera. Atención integral para el diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH-Sida. Si el paciente está siendo atendido por su patología y los exámenes o lo que el paciente está solicitando, por lo cual está asistiendo a la IPS para ser atendido, es a base de su patología, yo no le puedo cobrar copago. ¿Qué pasa? El VIH, ¿qué hace el VIH? Elimina las defensas. Elimina las defensas. Entonces, realmente esos pacientes prácticamente que viven todo el tiempo expuestos a cualquier enfermedad. Entonces, por eso es que desde la misma EPS, por su diagnóstico, ya vienen en las autorizaciones exonerados. No sé si ya respondí la duda de la persona que me preguntó. Sí, profe, gracias. Ok. Atención integral para pacientes con cáncer, atención integral para pacientes en unidad de cuidados intensivos. Ojo, cuando el paciente esté en UCI y fallezca en UCI, yo no cobro copago por el hecho de estar en la unidad de cuidados intensivos. ¿Listo? Así es, profe. Listo. ¿Y por qué creen que esto quedó tan explícito? ¿A raíz de qué? De tantos reclamos de los usuarios. No. Del aumento en el uso de la unidad de cuidado intensivo en el COVID. Sí, señora, eso fue por la pandemia. Eso fue por la pandemia. Muy bien. ¿Por qué? Porque, pues, claro, usted llegaba, utilizaba la unidad de cuidado intensivo y después le cobraban. Y ni siquiera podíamos hacer el manejo del duelo porque en muchos de los casos el paciente, bueno, o el paciente fallecido ya iba directo prácticamente que para el entierro o la cremación, porque no había un proceso de duelo. Entonces, digamos que por todo eso y para evitar más traumatismos administrativos fue que dejaron tan explícito esta parte. 12. Atención integral para manejo quirúrgico de enfermedades congénitas. Antes tampoco estaba lo de las enfermedades congénitas. ¿Por qué? Porque no era algo tan común. Lo mismo lo de las enfermedades huérfanas. Entonces, a los pacientes les tocaba entrar a pagar y como les ponían tantas trabas, ellos empezaron a entutelar. Y al ver la cantidad de tutelas y al ver la cantidad de fallos emitidos por el Consejo, por los mismos despachos de los jueces, por los tribunales y por la Corte Suprema de Justicia, ahí ya decidieron
exonerarlos de cualquier tipo de copago, independientemente cuál sea el régimen. ¿Listo? ¿Claros en esa parte? Yo tengo una Sí, señora. pregunta Señor. en cuanto a la atención integral de manejo de pacientes en unidad de cuidados intensivos. Si un paciente llega y primero a piso, ¿sí? Se descompensa y lo pasan pues para vigilancia UCI 2 días y lo regresan a piso, lo estabilizan y 4 días nuevamente en piso. En ese orden de días el copago se realiza. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí se cobra copago. ¿Qué hacen algunas instituciones? ¿Descuentan la estancia de UCI? Sí. ¿Se puede hacer? Ah, ok. Sí, se descuentan los 2 días de UCI. Ok. Se descuentan los 2 días de UCI, pero sí se le cobra. A no ser de que el paciente tenga una de las patologías Patologías de alto anteriores, costo. Ok. anteriores mencionadas, pero sí, señor. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. En ese numeral 1.8 que se entiende como violencia exterior. Bueno, entiéndase por violencia exterior cualquier lesión que el paciente tenga por fuera. Por ejemplo, digamos que aquí suele pasar mucho que los motociclistas colisionan con los buses. Entonces llegan al hospital sin algún miembro de su cuerpo y politraumatizados, en ese caso, por la violencia exterior, por el trauma. Hay otras, digamos que lo toman más como los eventos catastróficos por el conflicto armado o eventos catastróficos naturales. ¿Sí me entiendes? Pero en ese caso, digamos, del accidente de tránsito no estaría cubierto por el SOAT. Sí, pero digamos que el SOAT tiene unos topes máximos. Ah, pasando el tope. Sí, claro. Y para los terroristas y naturales que los cubre ADRES, ¿también tienen tope? Lo que pasa, no, lo que pasa es que hay muchas, digamos que hay muchas entidades que prefieren la EPS por decreto departamental que la EPS asuma y después le recobre al ADRES y no la IPS. ¿Por qué? Porque las IPS de pronto en algún momento manifiestan que no es tan fácil facturarle al ADRES, que tienen muchos inconvenientes, entonces que ellos prefieren y hacen unas mesas de trabajo y hacen unas ordenanzas departamentales. Entonces, si el evento ocurre dentro del departamento y se atiende dentro del departamento, esas normatividad también la tenemos que tener en cuenta. Por lo menos acá en Casanare, yo no le cobro al ADRES. Digamos que se presentó un deslizamiento de tierra y pues se presentaron algunas lesiones graves que generó un trauma mayor en algunos pacientes y tuvimos que atenderlos, le prestamos los servicios y egresaron. Entonces, por una ordenanza que tenemos acá, nosotros no le cobramos al ADRES, sino le cobramos a la EPS y la EPS internamente hace el recobro al ADRES. O sea, violencia externa puede ser cualquier cosa, prácticamente. Sí, prácticamente. Que genere un trauma mayor. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de este numeral punto 1? Porque vamos en el numeral punto 1 hasta ahora, de las exoneraciones de copago. ¿Puedo continuar? Sí, señora. Sí, señora. Atención en el servicio de urgencias para pacientes clasificados en las categorías de TRIAS 1, 2 y 3. En ese caso, no puedo cobrar copago. He ahí la importancia de tener un muy buen médico o el personal adecuado para que establezca el tipo de categorías. Realmente, muy poco yo veo que utilicen esto.
pero esto se deja para que los pacientes que tienen acceso pues a la información y si ellos tienen conocimiento del tipo de clasificación del TRIES, según la resolución 5596, hacen valer su derecho. Pero digamos que yo considero que a todas las instituciones nos falta mucho en el tema de clasificar el TRIES. No sé si a ustedes también les pasa. Sí, señora. Por eso es que por eso es que digamos que este numeral prácticamente que yo casi nunca lo veo que lo mencionen o me lo citen, ni nada. Intervenciones individuales o de las rutas integrales de atención en salud, en enfermedades transmisibles de salud pública. Ahorita vamos a ver cuáles son las enfermedades transmisibles de salud pública. Por lo menos no sé si ustedes tienen tuberculosis, Chagas, dengue, Zika. No sé si a ustedes se les presenten ese tipo de enfermedades. Entonces, todas las enfermedades que sean de salud pública y que las coloquen en las rutas de atención integral, tenemos que estar verificando para exonerarlos del cobro de copagos. Aunque normalmente ya vienen con digamos que ya vienen con una leyenda a la autorización o con su valor de copago cero. Bueno, adicional a las exoneraciones de copagos que acabamos de ver, también nos hacen otra exoneración de cobro de cuotas moderadoras y copagos. ¿Para quiénes? Tanto para el régimen subsidiado y contributivo. Entonces, para la población menor de 18 años que se le haya confirmado estudios pertinentes y diagnóstico con cáncer. Ya nos habían dicho que el cáncer en cualquier no, pero aquí lo que pasa es que ya nos establecen una edad y nos establecen ¿en qué casos? Cuando estamos hasta ahora iniciando el proceso de diagnóstico del cáncer. Suele pasar que en muchas EPS, cuando no ven los certificados por un oncólogo pediátrico, no los aceptan. O cuando ven, por eso es que dejaron, digamos que aquí también, en la parte superior, ya nos dijeron no cobre copago a los pacientes con cáncer, pero aquí digamos que ya están haciendo también parte al oncólogo pediátrico, porque es una especialidad que en Colombia no hay muchos. La demanda es alta y conseguir una cita con esta especialidad, pues es complejo. Por eso es que nos recalcan este tema de la población menor de 18 años. Igual. Población de menor de 18 años con enfermedades hematológicas congénitas, con todas las enfermedades que generen, digamos, a un tipo de cáncer en la sangre. Eso es. Población menor de 18 años con sospecha de cáncer. Tampoco le puedo cobrar. Personas de edad en relación a la práctica de la vasectomía y ligadura de trompas. Aquí esto es de PIP, por eso no le cobro copago, porque eso es de planificación. Y yo he visto que en muchas IPS, como son cirugías programadas, le cobran el copago a los hombres que se quieren hacer la vasectomía y a las mujeres que se quieren hacer la ligadura de trompas. No sé si ustedes lo han visto o lo han vivido. No, no, señora. ¿No? Listo. Continúo.
Niños y niñas y adolescentes del CISBEN 1 y 2. Aquí sí ya especifican para quién está. Cuando me hablan del CISBEN 1 y 2, estamos hablando del régimen subsidiado. Pero ya me dicen que tienen que tener unas discapacidades físicas, cognitivas y ellos están exentos de copagos y cuotas moderadoras. De ahí viene cuando le dicen a uno, cuando cobramos copagos, es que yo ya soy un discapacitado. Listo. Muéstreme, por favor, hay unas entidades donde le generan un carnet, que era lo que mencionaba alguna de sus compañeras, otras les generan unos certificados, que es una hojita donde el médico tratante le certifica la discapacidad, el tipo de discapacidad y el grado de discapacidad. Con esa fotocopia de esos documentos, nosotros podemos exonerarlos de copago en la atención. ¿Listo? Sí, señora. Ok, bueno, de aquí me interesa que ustedes conozcan de acá realmente lo más interesante es esto último. Aquí son enfermedades transmisibles de interés de salud pública, que antes, digamos que no las tenían contempladas tan detalladamente para el tema del cobro de copagos. Entonces, entre ellas está pues la tuberculosis, la meningitis, el lepra, la malaria. Entonces, cuando el paciente esté siendo atendido por alguna de estas enfermedades, por lo menos en el llano, sufrimos mucho de Zika, dengue y chikungunya. Entonces, si está siendo atendido, yo con esto ya no les debo cobrar copago. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, ya está catalogada como una enfermedad de salud pública. Eso fue lo más interesante y lo que vimos de literal 1 de las exclusiones. No sé si tienen ahí por el momento alguna duda. O sea que los pacientes hospitalizados por diagnóstico de dengue no cancelan copago con esta nueva última norma. No, no porque ya está catalogada como una enfermedad. Sí, señora. Listo, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, señora, por el momento. No, profe, no, señora. Ok. Bueno, entonces digamos que hoy vimos algunos criterios de cobros de copagos y cuotas moderadoras. Resolvimos muchas dudas entre todos. Espero, Javier, haber resuelto tu duda. ¿En qué momento se paga y el qué tipo de trías el cobro del copago? La cuota moderadora aplica para el trías 4 y el trías 5 y el cobro del copago pues ya depende del diagnóstico si está exonerado o no. ¿Te quedó la duda, Javier? Profe, pero, o sea, tú estás diciendo que el triage 4 y 5 deben de hacer copago, pero No. porque pasarían a consulta Bueno, externa. sí, exactamente. Ah, sí, sí, sí. Pero no copago, cuota moderadora. Ah, ok, profe. Sí, me perdí ahí en esa partecita. El TRIAS 4 y el TRIAS 5, lo que dice el decreto 1652 es que tienen que hacer pago de cuota moderadora en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque no son catalogados como una verdadera urgencia. Es de ahí la importancia de que cataloguen bien al paciente. Profe, Y y no, hay mucha gente que sabe eso y prefieren pagarla porque de pronto se demora mucho la asignación de las citas en las EPS y sí, prefieren pagar un copago o una cuota a la urgencia y que me den fórmula médica y yo la compro, pero se despejan exactamente. dudas. Y más que la fórmula médica es el hecho de la incapacidad. Por eso es que la pagan. Bueno, pues darle las gracias por lo que hemos compartido esta semana. No sé si ustedes verificaron que pues el diplomado
es gratis hasta cierto punto. Ahorita, pues ya a partir de la próxima semana, las personas que van a tener acceso al diplomado, pues tiene un costo, el costo se les estará informando por el link de WhatsApp, aunque cuando ustedes se registraron, pues ahí estaban las políticas de acceso para este diplomado. ¿Tienen alguna duda acerca de eso? No sé, sería bueno que lo colocaran los valores. Sí. En el link de WhatsApp se va a colocar los valores, el valor del diplomado, la línea de pago y por favor los que realicen el pago pues enviar el soporte del mismo dentro de al grupo de WhatsApp. Señor, ¿Listo? una pregunta. Bueno, Señor. una pregunta. Se supone que es un diplomado. ¿Toca pagarlo antes de que se termine Toda la los información módulos? se las van a enviar ahorita por el link de WhatsApp. Porque ahí dice que toca hacer una evaluación, ¿no? Con usted. La última es una evaluación. Y si uno pierde el examen. No, no, la idea, no les estoy tomando, créanme que todos los ejercicios tienen notica, no es que el último examen defina si usted pasa o no pasa el diplomado. El problema es que yo con usted no tengo nota, porque por cuestiones no he podido asistir a las clases. Ya. Ya se Pero usted entra a mí me viera el Excel que le tengo yo aquí montado a usted, todo lo que yo por he hecho. eso. Digamos que más que la nota me interesa es que ustedes aprendan. Ya el tema de la nota lo podemos ir ajustando, pero yo le tengo una nota mucho más alta al tema de la participación. Profe, yo también tengo ok. una duda y lo que pasa es que yo en efecto también ingresé hasta el día de ayer, me faltaron las clases desde el día lunes. No hay, Obviamente no hay ningún pues, problema. no hay lío, yo las estoy viendo, ya estoy viendo las grabaciones. No, no hay ningún problema. Ah, ok, listo, dale. No hay Señor, ningún disculpe, problema. yo sí le voy a hacer una pregunta a usted respecto a los copagos y las cuotas moderadoras. Sí, señora. Resulta y pasa que yo vivo en un municipio que se llama San Martín de Loba, sur de Bolívar, ¿verdad? Sí, señora. Esto es una de ese hospital de primer nivel. Aquí se trabaja más que todo con cápita. Le hago una pregunta. A los contributivos también los tienen ingresados como cápita. A ellos no se le va a cobrar esos copagos, esas cuotas moderadoras, pregunta. Bueno, las cuotas. Bueno, depende de lo que usted haya descrito en el acuerdo, en el contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato sí se cobra. O sea, por ley se le cobra porque el paciente el contributivo, si va por el puesto de salud, porque es un puesto de salud de primer nivel, ¿cierto? Va a su consulta de medicina general, tengo que cobrarle la cuota moderadora. Ahí lo dice el decreto 1652. Aquí no lo hacen. Pero si dentro del contrato establecen que no es necesario cobrarle la cuota moderadora, ya no lo cobro. Pero porque lo dice el contrato, más si de pronto no lo hacen es por desconocimiento, es distinto. Por eso digamos que tú puedes mañana verificar si es por contrato o es por desconocimiento. Yo siempre les dije, yo trabajé ahí, sino que ya no trabajo ahí. Yo siempre les dije a ellos que el facturador también tiene que manejar, saber cómo está el contrato que tienen con las EPS. Siempre se los dije. Pero ellos son como son. Sí, señora. Bueno, ya van a ser las 9, les agradezco mucho. Recuerden, por favor, estar pendientes del link de WhatsApp. El tema de las notas y demás los vamos a empezar a ver ya la próxima semana. Se van a empezar a sacar unas noticas. Digamos que me interesa mucho es que participen. Por eso les agradezco mucho cuando me hacen preguntas, que si de pronto me demoro en contestarles porque le estoy contestando a otro compañero, no importa, insista, ponga la manito. Dayana, señora. Profe, a partir de la otra semana vas a empezar a hacer como trabajos para calificación. Todos los trabajos los hacemos en clase y los califico en clase. Digamos cuando no podamos entrar por X o Y motivo, porque pues yo podemos hablarlo, digamos que ustedes me pueden manifestar y ya entramos a mirar qué otra actividad podemos hacer para solucionar ese evento. Sí, tranquilos. Listo, profe, gracias. Listo.
Laura, señora. Laura. Jessica, señora. Profe, una cosita, lo que pasa es que yo salgo de trabajar a las 10 de la noche, entonces casi todo el tiempo de clase estoy en el trabajo, entonces a veces como que no interactúo mucho por cuestión de trabajo. Ok. Pero sí estoy pendiente y escuchando toda la clase. Bueno, sí, señora. Bueno, con eso me despido. Por favor, estar pendiente del grupo de WhatsApp, de los costos, de lo que tienen que hacer para el pago. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, profe, Feliz muchas noche para gracias. todos. Pase buena noche. Gracias, buenas noches, bendiciones. Profe, feliz fin de semana.